12 horas 17 minutos en la República Argentina y aquí seguimos en Nueva Cepa a través de Clip TV acompañándote. Primer medio en la ciudad, haciendo streaming en vivo y en directo de lunes a viernes de 11 a 13. Te acompañamos con esta nueva cepa de información, entretenimiento y entrevistas. Y momentos también para parar un poco la pelota y detenernos en algunos temas que realmente nos importan. Muchos de ellos a veces se desprenden de días en los que celebramos, concientizamos y luchamos también, en este caso, contra el cáncer de mama. Y como decíamos al inicio del programa, no vamos a dar muchas más vueltas, vamos a hablar con voces de referencia, como siempre intentamos hacerlo, y en este caso, quien está con nosotros, y ya lo saludamos, es el doctor Gustavo Garnica, nada más y nada menos, mastólogo y ginecólogo. Gustavo, primero que nada, buen día y gracias por venir. Muchas gracias, chicos, muchas gracias a ustedes, a la audiencia, por esta invitación, por compartirlo. Una jornada que te encuentras siempre como referencia, ¿no? Entiendo, en la ciudad para hablar sobre... Sí, exactamente. Esto es un trabajo arduo durante todo el año, ¿no? Y en esta época del Octubre Rosa, todo el mes, se promociona, se realizan un montón de tareas para estimular a que la gente haga los controles y todo lo demás. Pero en realidad es todo el año que se promociona esto, digamos, en el área mía, ¿no? En el área que hago de mastología. ¿Cuál es su trabajo día a día? ¿Cómo es su día? Mi día a día es, yo trabajo en consultorio, opero en la Fundación Nuestra Señora del Rosario. Tenemos un equipo multidisciplinario con oncólogos, radioterapeutas, que estamos interconectados, psicooncólogos, nutricionistas, es decir, es un cirujano oncoplástico, es decir, es un equipo grande que se interrelaciona, pero yo soy la puerta de entrada, porque el paciente viene o por control directamente, sin un control periódico de rutina, o viene por alguna sintomatología. ¿Qué es el cáncer de mama, Gustavo? El cáncer de mama es una alteración multifactorial que aún no se sabe la causa primaria, el origen del cáncer de mama. Tenemos muchos factores que pueden influir, pero no tenemos algo fehaciente, conocido, como para decir esta es la causa primaria y de esto hacemos prevención primaria. Solo tenemos prevención secundaria a través de los controles periódicos, que son el examen mamario, y a través de la mamografía, que es el gold stand, que es el patrón oro. Después uno deriva a otros estudios complementarios, ecografía, resonancia, hay un montón de otros estudios que uno puede hacer, pero el origen arrancamos con la mamografía. ¿Y cuáles son hoy las formas de tratamiento que hay? Antes de meterme en esto de la detección temprana específicamente, sí. ¿Hay formas de tratamiento? ¿Hay avances a nivel medicinal en el mundo pensados específicamente en esto? El mundo avanza a paso agigantado, no solo en mamas, sino en todas las áreas, pero en mamas ha avanzado muchísimo. A ver, te voy a dar una retórica, digamos, creo que el año 78 fue la última cirugía de Hastel, que era una cirugía ablativa donde se sacaba músculo pectoral mayor, pectoral menor, mama. Era una cirugía terrible. Hastel se llamaba la cirugía de Hastel. Se dejó de hacer en Argentina en el 78. El maestro que me enseñó a operar fue el primero que hizo la primera cirugía conservadora en la Argentina, el doctor Delía. Y bueno, ahí en el mundo fue cambiando el paradigma y empezaron a conservar más tejidos, y hoy en día las cirugías son mínimamente invasivas, es decir, se saca el tumor, se busca un ganglio a través de medicina nuclear, si ese ganglio tiene enfermedad, se vacía la axila, si ese ganglio no tiene enfermedad no se vacía la axila, y hoy ya también tenemos protocolos donde si ese ganglio es positivo ni tampoco se vacía la axila, es decir, está llegando a cosas muy precoces, es decir, son cirugías de 40 minutos. Obviamente tenemos tumores que son multicéntricos, multifocales, es decir, varios tumores en la mama, y ahí no se puede conservar. Pero digo que hoy se detecta precozmente, tempranamente, y uno hace una cirugía mínimamente invasiva. Y el camino de esto es lograr en un futuro, yo creo que no muy lejano, como avanza la medicina, es que en algún momento no se va a operar más mamas. Si se va a hacer la biopsia, se va a hacer el patrón genético, a qué es sensible, qué tratamiento se da, y se va a cronificar la enfermedad. Sin intervención quirúrgica. Sin intervención quirúrgica. Ya hay un movimiento en Estados Unidos donde hay un grupo de pacientes que directamente le hicieron la biopsia, empezaron quimioterapia, tuvieron respuesta patológica completa, es decir, desapareció el tumor de la mama, y le siguen con biopsias con aguja fina, controlándolas, y no llegaron a la cirugía. Qué bueno. Es decir, es el avance que vamos a tener en unos años
futuros. Esperemos que lo pueda ver. Supongo que eso permite también recuperar la calidad de vida pronto, ¿no? Al no haber Totalmente. Hoy, intervención. en la actualidad, las intervenciones se hacen en una mañana, se hace una recuperación, un giro cama en el día, a las 3-4 horas se van a la casa. Es decir, tenemos una recuperación excelente. Pero claro, son cirugías mínimamente invasivas, selectivas. En algunos casos son tumores que no se tocan, entonces lo tenemos que marcar con una guía, con un arpón, y nosotros vamos a buscar esa lesión en forma ciega, porque nos referimos al arpón. Buscamos a través de las coordenadas, uno en la cabeza ya tiene las coordenadas, dónde está el tumor, y ahí lo radicaliza, lo saca y lo analiza en el mismo momento con el patólogo en el quirófano. Gustavo, ¿con qué te encontrás en el consultorio? Entendiendo también que el proceso puede ser de detección temprana, que puede ser ya con un proceso de la enfermedad desarrollada en el cuerpo, en las mamas. ¿Con qué sensaciones, sentimientos y emociones de las mujeres con las que trabajaste te encontrás día a día? Son muchos años de experiencia y eso te da una mochila como para afrontarnos diferentes situaciones. Pero nosotros en cáncer de mamas lo dividimos en estadios. Según el estadio es el tratamiento que va a instaurar. Entonces, cuando viene el paciente, empezamos a estudiarla, llevamos a un diagnóstico, cuando tenemos el diagnóstico, estadificamos a la paciente y decimos, bueno, esta paciente hace neoadjuvancia, que es una quimioterapia previa a la cirugía, o directamente la cirugía. Pero eso depende de un montón de factores de la axila, receptores hormonales, hay un montón de cosas que uno suma para tomar esa decisión. Y los sentimientos son encontrados. Es decir, la cancerofobia que le llamamos nosotros, el miedo a tener cáncer, a veces está presente, a veces hay mujeres que enfrentan con mucha interés a esta enfermedad, hay mujeres que le cuesta. ¿Y ese miedo cómo se trabaja desde tu lugar, digo? Nosotros estamos preparados para la contención en todo lo que es el proceso de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia. Lo vamos conteniendo al paciente. El paciente necesita estar contenido, pero en el equipo hay una psico-oncóloga. Y la verdad que lo busqué muchísimo, por muchos años busqué a la psico-oncóloga y hoy la tenemos en San Nicolás, María del Mar, y la verdad que las pacientes se sienten muy cómodas con ella y trabaja un área que los médicos no desconocemos. Entonces eso está buenísimo porque vemos que la paciente se prepara para la cirugía o postquirúrgico también. Se enfrenta un montón de miedos que de un día para el otro cambia la vida de esa paciente. Exacto, Sin duda, sí. sin duda. Y aparte entiendo, no debe ser solo la carga de la enfermedad y de esa persona, sino el entorno, ¿no? Sí. La familia. Sí, la familia es fundamental, acompaña, la familia contiene, la familia es fundamental, pero yo tuve escenarios donde, te cuento una anécdota, una paciente le digo, bueno, la próxima vez necesito que venga un familiar tuyo con vos. Porque siempre la veía sola en todos porque vos haces el examen, haces el diagnóstico, haces la punción y después le tenés que dar la noticia. Claro. Llego a la noticia y ella siempre sola, le digo, necesito que venga un familiar con vos, porque el que está con el problema tiene una capacidad de oído muy baja. Si está con el problema, necesito a alguien al lado para que entienda dónde está parado. Todo. Claro. Doctor, no tengo a nadie. ¿Cómo no tenés a nadie? No tengo familiares, no tengo amigos, no tengo a nadie. Entonces es muy difícil, vos te encontrás con esas situaciones límite que son difíciles. Bueno, para eso uno acompaña al paciente y está, y bueno, se apega más a ese tipo de carencia, ¿no? Claro. Y después tenés pacientes que son muy contenidas, con entorno familiar, se brinda al paciente. En algún momento el paciente cae en su realidad. Y yo prefiero que caiga ya cuando termina todo. Porque ya enfrentó el tratamiento, enfrentó la quimioterapia o no, enfrentó la radioterapia o no. Es decir, en algún momento me gustaría que siempre que fue al final, que vea lo que hizo y todo lo que transitó y que le da valor a eso. Claro. ¿Hay un grupo etario sobre el cual hay que focalizar los esfuerzos de las campañas de comunicación, de concientización? El tema es así, la curva, cuando vos ves la curva de incidencia de cáncer de mama, empieza a picar a los 60. Es decir, yo a los 60 años soy una paciente que es más factible que tenga un cáncer de mama. Sube la curva a los 70 y los 80. Es decir, el pico lo hace a los 70. Es decir, que tenemos más incidencia a esa edad. Pero la agresividad del tumor no es mayor.
Ajá. Entonces, cuando yo descubro un cáncer de mama a los 70, 80, a veces lo descubro palpable, quiere decir que varios años pasó y esa paciente no se hizo ningún control. Ahora, el cuerpo no es el mismo, ¿no? No es el mismo, no tiene la misma agresividad, puedo hacer tratamientos en menos. El tema son las pacientes menores de 40 años, que los vemos. Lamentablemente uno ve ese tipo de cáncer y son más agresivos y entonces con esa misma agresividad es el mismo tratamiento que hacemos. Claro. Y lamentablemente algunas pacientes no andan bien. Hay un grupo sí que anda muy bien y otros pacientes que no andan bien. ¿Qué le decimos a las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que se animen a ir a consultar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, obviamente la consulta ginecológica es anual, sí. Pero ¿cómo también después de los 40 años? Bueno, ¿cómo seguiría? El tema es así, la Sociedad Argentina de Mastología, los que nos reúnen a todos nosotros, ¿no?, que hacemos mamas, dio unas normas, y las normas son una mamografía anual, que se puede acompañar de una ecografía anual a partir de los 40 años en adelante. Y si tenemos antecedentes primarios de cáncer de mama, madre, hermana, hija con cáncer de mama, ahí arrancamos a los 35 años con ecografía y mamografía. Y también incluimos la ecografía ginecológica, porque hay un síndrome mama-ovario. Puede aparecer en la familia un cáncer de ovario y eso está emparentado con el cáncer de mama. Después, y hay un grupo de pacientes que es un porcentaje muy pequeño, de un 5 o 10%, que es genético, que heredó el gen desde la panza de su mamá. Entonces, ese va a desarrollar un cáncer de mama en algún momento de su vida. Y a esas pacientes de la que uno en la consulta, cuando hace la anamnesis, que es rescatar todos los antecedentes, agarra y hace el diagnóstico y pregunta, ¿no?, de todos los antecedentes, madre, hermana, bueno, esa paciente es pasible de poderle hacerle un asesoramiento genético y si el asesoramiento genético, el score, te da para que haya un test genético, va al test genético. Si no, tendría el mismo riesgo que la población general. Entonces esa paciente va a un test genético, si el test genético le da positivo, esa paciente puede hacer una prevención a través de una mastectomía de reducción de riesgo, que es sacar las dos mamas, después reconstruirla, y también hacer una oforectomía bilateral, que es sacar los ovarios después que tenga paridad cumplida, es decir, porque tenga chicos. Sí, se hacen todos. Y también se puede hacer hormonoterapia. Hay un montón de recursos, pero es un grupo limitado. Vieron que 5 o 10% no es tanto. Claro. 75% de los cánceres de mama son esporádicos. Actualmente no tienen que ver con la herencia. Gustavo, la detección temprana, ¿cómo la puedo hacer? ¿O cómo puedo estar yo atento en casa? Pensando en prevenir, en la detección, básicamente. Sí, que creo que es la clave, ¿no? El tema es, hay muchos síntomas por los cuales la paciente puede venir. Generalmente los pacientes vienen con dolor. El cáncer de mama, a menos que sea un cáncer inflamatorio, que es un tipo de cáncer agresivo, da dolor. Generalmente los dolores de mama no tienen que ver con el cáncer, pero es la llave inicial por lo cual el paciente viene y concurre y consulta. El dolor sería lo que la trae a la consulta y la que me hace a mí poder pedirle los estudios. Y eso, digamos, por lo menos en ese sentido está. Y otros pacientes no, directamente vienen por sus controles periódicos. Claro. Que ese es el objetivo. Que venga, que no tenga síntomas, que venga solamente a sus controles y de ahí se puede descubrir a través del examen que hace el ginecólogo o el mastólogo y también pedir la mamografía. Que también lo puede hacer un clínico. Ajá. Porque por ahí no tenés mastólogo en todas las ciudades, entonces, o en todos los pueblos o parajes, pero sí lo tiene el clínico. El clínico puede examinar, puede pedir una mamografía de rutina y si ve algo raro, obviamente deriva al especialista. Excelente. No sé si queda algo pendiente o algo en el tintero para remarcar o a modo de consejo, ¿qué le podemos decir a las mujeres en este día, pero pensando en realidad que cada día debe ser importante, ¿no?, para tener en cuenta esto de... Exactamente, yo creo que la mujer ha tomado conciencia en esto, hay mucha promoción, hay mucha difusión de esta patología en el mundo, en la Argentina muchísimo, se hacen un montón de campañas, así que la idea es que concurran a las consultas, que puedan hacerse su mamografía en tiempo y forma cuando la edad lo amerita. Existe la ecografía que en edades tempranas también se pueden usar. Entonces, el consejo principal son sus controles periódicos, porque según el grupo etario, por ahí lo que uno tiene que enfocar es en qué edad va a aparecer los cánceres.
Y en edades tempranas, de los 20 a los 30 años, es el cáncer de cuello. Entonces, hay que hacerse el Papa Nicolau. Yo lamentablemente estoy detectando cáncer de cuello. Voy diciendo, esta patología no puede estar más en el mundo. Y sin embargo, nosotros los tenemos bien, los vemos y sin vuelta, porque una vez que el cáncer de cuello avanzó, no hay vuelta atrás. Y el paciente fallece de esa patología que es prevenible. Que uno con un Papa Nicolau lo puede detectar y con una cosa barata. Entonces, a eso, que se controle, que hagan sus controles periódicos, que no dejen de hacérselo, que concurran a hacerse las mamografías. Acá en San Nicolás está el LALSET, donde podemos hacer la mamografía en forma gratuita, podemos hacer un examen mamario en forma gratuita para quien no tiene obra social, y el hospital está equipado para hacer las cirugías oncológicas. Hay muy buenos profesionales en el hospital donde hacen cirugía oncológica. Es decir que la posibilidad está, ¿no? La posibilidad está. Entonces, lo ideal de esto es que las pacientes se puedan controlar y que se tome conciencia que esta patología, llegando con lesiones muy pequeñas, tiene altas chances de curación. A nivel tecnología y médico, ahora sí la última, en San Nicolás estamos preparados para atacar, digamos, la enfermedad. Voy a esto de muchas veces no, San Nicolás no, me voy a Rosario, me voy a Buenos Aires. Mirá, ¿Están las condiciones dadas en la ciudad? Nosotros tenemos estándares de primer mundo. ¿En qué sentido? Tenemos cirujanos, mastólogos, oncoplásticos, totalmente entrenados para todo tipo de patología. En el equipo nuestro tenemos un cirujano reconstructor que hace la parte de todo lo que es prótesis, expansor. Adquirimos ahora nuevamente, hace poco, un cirujano que hace toda la parte de microquirúrgica. Entonces, le podemos brindar todo. Lo que se hace en Europa, lo que se hace en Estados Unidos, lo podemos brindar acá en San Nicolás. Qué bueno. La UON está equipada con servicio de medicina nuclear, donde podemos hacer ganglio centinela con medicina nuclear. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando llegué a San Nicolás, en el año 2005-2004, empecé a hacer patología mamaria y no se hacía ganglio centinela. Nosotros lo habíamos empezado a hacer en el 98. Entonces, era todo muy casero. Es decir, uno iba, marcaba a la paciente Rosario, la traía con Tecnesio 99, alquilaba la sonda. Bueno, todo era muy no, bueno, teníamos los mismos objetivos. Lo que pasa es que era una preparación terrible. Hoy está todo acá. Qué bien. Tenés el servicio de medicina nuclear, tenés la sonda que gata medicina nuclear, el personal entrenado, el personal médico en la clínica donde está entrenada para manipular todos los tipos de objetivos que vamos teniendo, porque no es fácil manipular prótesis, manipular medicina nuclear. Es decir, todo eso se entrenó. Claro. Y hoy podemos brindarlo a la comunidad. Gustavo, muchas gracias, de verdad. Voy a hacer una última pregunta con la que puedo quedar realmente muy mal. ¿Hoy es su cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. Sí. Mira vos, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Perdón por la molestia de hacerlo. Ni una torta le traje. No problema. Muy mala producción. Increíble haber nacido el Día Internacional. Pero no bueno, puede ser casualidad. Una cuestión de destino, sí. Gustavo, ¿qué gracias. va a hacer? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gustavo Garnica con nosotros, no podía ser otra palabra, no podía ser otra voz, la de referencia para hablar hoy en el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que la del doctor Garnica que estuvo aquí con nosotros. Nos metemos en la música y seguimos con más Nueva Cepa, tenemos un montón por delante todavía. Dale.